Buenas, profesor. Voy a presentar mi trabajo final. Mi nombre es Britney Julcarima Soriano. En esta ocasión, yo elegí la película Spotlight, dirigido por Tom McCarthy. Una breve sinopsis de la película es que trata sobre un grupo de periodistas que investigan sobre casos de abuso sexual infantil realizado por sacerdotes. Uno de los mensajes que yo destacaría sería el abuso de poder puede ocurrir hacia instituciones veneradas como la iglesia, ya que hablar mal de la iglesia o decir algo inapropiado hacia ella o alguno de sus dirigentes, disculpen, es tabú. Pero, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? O sea, ¿cuál es el acontecimiento que ocurría en ese entonces? Pues entre los 80 y 90 habían surgido denuncias. ¿Y qué tipo de denuncias? Pues denuncias de abuso sexual infantil. Solo que obviamente como, bueno, no sé en qué, cada cuánto llegaban las denuncias, pero las denuncias eran casi seguidas. Pero obviamente la iglesia lo tapaba, lo tapaba. Y en ese entonces, o eran resueltas en silencio mediante un acuerdo privado. ¿Qué quiere decir? Que estos sacerdotes tenían algo en común con sus víctimas, que elegían a las familias, a las víctimas que tenían familias vulnerables o, o inestables, mejor dicho, o no tenían un poder socioeconómico, o eran pobres, básicamente. Entonces solamente citaban al abogado de la víctima con el abogado del sacerdote y había un contrato de confidencialidad, ¿no? Y solamente el poder era un poder adquisitivo, económico, ¿no? O sea, creo que en la película mencionan que daban como $20,000 por cada familia y así. Y pues todo era privado, sin que esto se haya envuelto en algo público, ¿no? Y irónicamente, esto se da en Boston, que es una de las ciudades más católicas de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, donde vemos en la imagen, Bernard Law, que es uno de los dirigentes más famosos morales y políticos destacables en Boston. También hay un fuerte poder de la arquidiócesis en Boston y obviamente la gota que derramó el vaso, el caso de John Johan. ¿Quién es John Johan? Es uno de los sacerdotes que abusó de más de 130 niños y la iglesia le tapaba cambiándole parroquia en parroquia en parroquia, para así que nadie se diera cuenta, ¿no? O se archivaba su caso. Así de sencillo. Ahí es donde Spotlight, que es ese grupo de periodistas, ese pequeño grupo de periodistas que trabajaban en Boston Globe, eh, dio la mira, ¿no? Y comenzaron a investigar. Otro mensaje que destacaría sería el periodismo de investigación es esencial para la democracia. Y obviamente que sí, aunque a veces la iglesia solicitaba que los documentos de abuso fueran colocados bajo sello judicial. Como obviamente se trataban en acuerdos privados, los archivos, obviamente los archivos de esos acuerdos o de lo que conjeturaban ahí, no eran públicos, sino eran privados, pues también. Hay una escena, por ejemplo, donde Mark Ruffalo, que no me acuerdo cómo se llama en la película, lo paseaban y lo paseaban y ni siquiera le querían dar el documento público cuando ya estaba público, ¿no? Ahí podemos observar. También, pues, los periódicos estaban saturados de cobertura sobre seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? Pues, este caso salió a la luz más que nada estaba entre los finales 90 y comienzos de los 2000. Y obviamente sabemos que en 2001 hubo el atentado del 11 de septiembre. Y obviamente, pues ese atentado hasta el día de hoy se sigue hablando, o al menos ya no tanto, no tan frecuente, pero se sigue recordando, y pues fue masivo, y obviamente el ojo de la tormenta fue ahí, el foco, toda la atención se fue en ese atentado, y pues este caso no iba a competir, por así decirlo, con esto, ¿no? Entonces por eso atrasaron más la publicación. Y finalmente la publicación se dio en 2002, donde miles de víctimas alrededor del mundo comenzaron a denunciar. Y así, con más de 600 víctimas, al final de la película vimos como más de 600 víctimas, llamaron sobre que habían sido abusados sexualmente. Y también se denunciaron a 241 sacerdotes en casi todo Boston, más. O mejor, creo que fue en más porque también se mencionan muchos estados en el final de la película. Una de las películas que hemos visto en clase y yo compararía sería La Hora Final.
ya que ambos tratan de periodistas o, bueno, agentes de investigación, por así decirlo, de destapar un caso, ¿no? Y casos importantes. Bueno, en el caso de la hora final tratan de descubrir el escondite de un asesino que en este caso es Sendero Luminoso, ¿no? Y pues tiene mucho que ver y obviamente un periodismo que es bueno y que quiere la justicia para, para una población, obviamente va a resolver y va a ser muy importante, ¿no? Un mensaje que yo destacaría, o bueno, de mi parte, sería que nunca te quedes callado. Nunca te quedes callado, alza la voz, insiste, insiste, porque al final tú eres el valiente y los demás son los cobardes que tratan de encubrir todo esto. Y aún así, la verdad, siempre saldrá a la luz. Gracias.